Un grupo de jóvenes científicos estaban en su laboratorio de biología marina. Todos se encontraban en silencio, pero con los nervios a flor de piel y muy excitados, porque estaban a punto de hacer un impresionante descubrimiento. Habían dedicado los últimos 3 años a explorar el archipiélago volcánico de Surimantra, en el Océano Índico frente a las costas de Australia Occidental. Días atrás, habían estado a punto de abandonar totalmente la investigación, ya que, a pesar de ser un lugar paradisíaco, todo el complejo insular era como un desierto acuático. El único signo de vida eran bacterias y arqueas, las cuales además eran muy diversas entre sí, algunas muy parecidas a las termoresistentes y acidófilas propias de las fumarolas de azufre, y otras a las crioresistentes, como las encontradas en regiones polares. Desde que se toparon con el archipiélago, que inexplicablemente no tenían registros de su exploración, no habían hecho más que buscar incansablemente algún signo de macrofauna, todas sin éxito. De hecho, ni siquiera en las propias islas había apenas vida, solo una variedad de líquenes y musgos, y algunas especies de helecho la habían colonizado. Fue entonces cuando una madrugada, el modesto sonar que la facultad a la que pertenecían les había prestado detectó una zona hueca en el talud oceánico en la mayor de las islas, que ellos habían bautizado como Ática, por estar completamente desprovista de vida. Desde que se percataron de esta anomalía, la lluvia de ideas había sido incesante. Sería un refugio de una red trófica independiente de la luz del sol, un ecosistema sustentado por esas fumarolas de azufre, o sería otro elemento el que daría pie a la cadena. Todas esas ideas pasaron a la velocidad de la luz por sus mentes, a medida que intentaban averiguar la amplitud de la cavidad y alguna forma de entrar a ella. En un momento dado, un dato del que se percataron les hizo volar la imaginación aún más. Se notaba claramente a partir de qué punto la cueva se abría, pero no llegaban a localizar dónde acababa, por lo que debía ser inmensamente enorme. Inmediatamente empezaron a preparar una exploración en esa zona, para buscar el punto más accesible. Estuvieron toda la mañana buceando en torno al talud de la isla Ática, hasta que el sonar detectó una zona en la que la pared de roca se volvía más fina. El más joven de todos, Edward, se acercó a la zona para buscar alguna hendidura que les permitiera abrir un acceso. Fue solamente un instante en el que tanteó la roca, pero inmediatamente después de tocarla, le invadió una sensación terrible, como un impulso nervioso pero hecho de puro mal augurio. De forma casi automática retiró la mano, a lo que sus compañeros mediante gestos preguntaron si se encontraba bien. Él asintió, junto con el típico gesto que realizan los buceadores para confirmar que todo marcha bien. Ascendieron y volvieron a base, para remitir un informe a la facultad y pedir una perforadora que les abriera paso a la gruta. La perforadora llegó al día siguiente, con una pequeña carga explosiva por si en última instancia fuera necesario volar. Montaron en la pequeña barcaza que usaban para navegar por las islas hasta llegar al punto objetivo. Descendieron la perforadora hasta el punto en el que la pared de roca se estrechaba. Después de media hora de perforación, uno de sus temores se confirmó. Llegaron a un punto en el que el material era tan duro que ni siquiera el potente taladro podía seguir penetrando, así que no tuvieron más opción que colocar las cargas. Al detonarlas, Alan, el segundo más joven, se asomó al agua para contemplar cómo la pared de roca se hacía 1000 pedazos para mostrar el interior de la cueva. Sin embargo,
lejos de disfrutar el espectáculo de millones de guijarros danzando en el agua. Al escudriñar entre los restos del polvo y piedra tras la detonación, tuvo una visión que atrapó todos sus sentidos e hizo erizar cada vello de su cuerpo. Quiso de forma inmediata apartar la mirada, pero le fue imposible. No supo si por parálisis de su cuerpo, por el inmenso terror, o porque aquello que vio de alguna forma atrapó su mente. Fueron unos segundos que a él le pareció una eternidad en el mismo tártaro, en los que apenas pudo esbozar una mueca de puro horror. En cuanto fue capaz de reaccionar, se lanzó hacia atrás, de espaldas, chillando como un ratón que cae en una costilla, lo que alarmó a sus compañeros, que le preguntaron qué le ocurría, pero él no supo articular ni una sola palabra. Horas después se encontraban de nuevo en el laboratorio base, debatiendo sobre qué harían a continuación. Alan seguía muy perturbado y apenas dijo nada sobre el tema. Un rato después, anunció que había tomado una decisión: abandonar el proyecto. Sus compañeros le miraron con cara de asombro, preguntando cómo iba a abandonar ahora que, por fin, habían descubierto algo impresionante. Él se limitó a decir que la visión que tuvo tras la explosión le había traumatizado demasiado y que por nada del mundo, ni siquiera por un reconocimiento internacional, estaba dispuesto a averiguar qué se escondía allí abajo. Tras un debate intenso, al final, sus compañeros aceptaron su postura. Alan pasaría esa noche allí, pero al día siguiente se marcharía. Esa noche, el joven biólogo apenas pudo conciliar el sueño, debido a una pesadilla que, en bucle, asediaba su mente sin parar. Una visión pesadillesca, algo que parecía ser venido de otro mundo, que era imposible que perteneciese a este planeta. Mientras Alan se marchaba por la mañana, sus colegas comenzaron los preparativos para iniciar la exploración. Los tres que quedaban tenían sentimientos encontrados, porque aunque ardían en deseos de explorar aquella enigmática cueva, la paranoia de su compañero intranquilizaba parte de su conciencia. No fue hasta las 12 del mediodía que todos estaban en la barcaza, en un punto del mar justo encima del agujero que habían abierto en la pared de roca. Se lanzaron al agua y se sumergieron, y minutos después se encontraban en la entrada. Ningún componente del ecosistema del talud había sido dañado con la explosión, puesto que, aparte de aquellas raras bacterias, no existía ecosistema alguno. Cuando los tres se aseguraron de que todo estaba en orden, se dispusieron a entrar en aquella cavidad de formación. Fue nada más cruzar la pared de piedra cuando se dieron cuenta de la primera anomalía de aquella gruta. No existía luz dentro. Era un mundo absolutamente negro, y mirar a su interior era como mirar al interior de un agujero negro. Mientras se encendían sus linternas, la mente de cada uno empezó a divagar acerca de las adaptaciones que tendrían las formas de vida que habitaban allí, si es que había alguna. Muy pronto darían con la respuesta. Avanzaron varios metros, pero solo fueron conscientes de ello por el desplazamiento del agua que notaban alrededor de sus cuerpos, pues todavía no habían visto ni un solo objeto que les sirviera de referencia. Entonces Katie, la única chica del grupo, que se encontraba en el flanco izquierdo, empezó a vislumbrar algo con la linterna. Al principio pensó que se trataba de una columna. Se acercó más para examinarla
y se dio cuenta de que no se observaba ni el pie ni el punto en el que se unía con el techo. Cuando por fin estuvo lo suficientemente cerca como para alumbrarla con la linterna, y como si se tratara de una reacción a la luz, observó un extraño movimiento en la propia roca de la columna, e instantes después colapsó, sorprendentemente, sin emitir ruido alguno. La chica quedó unos instantes confundida, al igual que sus dos compañeros que habían observado la escena desde más lejos. Antes de que la columna colapsara del todo, Gerald, el más mayor del grupo, tomó una pequeña muestra de aquel pilar y lo introdujo en un frasco. Pocos momentos después, Katie notó algo que se movía en el agua. Instantes más tarde, también lo notaron sus dos compañeros. Entonces, al notar muy cerca ondas de agua, Katie se giró, alumbró con su linterna y pudo ver casi de refilón un animal vermiforme que se desplazaba rápidamente en zigzag. Lo mismo ocurrió con Edward y Gerald, los cuales también consiguieron ver casi de casualidad a varios de esos seres. Segundos después, empezaron a notar un pequeño malestar en la piel. Pronto, se transformó en escozor, y cuando examinaron sus extremidades, contemplaron horrorizados que en algunos puntos el neopreno se había deshecho, y su piel expuesta se había empezado a enrojecer. Decidieron que por esa vez ya habían tenido bastante, y se dispusieron a salir de la cueva hacia el levísimo punto de luz que constituía la entrada, evitando también las ondas en el agua, el indicio de que esos seres andaban cerca. No dejaron de hostigar a los tres biólogos hasta que se encontraban a un par de docenas de metros de la entrada. Alan se había puesto bastante nervioso y, haciendo caso omiso de las advertencias de sus compañeros, se había puesto en cabeza y prácticamente roto la formación. Cuando la luz del mar casi empezaba a bañar sus gafas, sintió un alivio precoz y un irrefrenable deseo de salir. Lo que en los siguientes 2 segundos sucedió dejaría las mentes de sus compañeros detenidas. En un movimiento relámpago, una criatura cuya forma solo pudo averiguar a duras penas Katie, que se movía de forma similar a una medusa, produjo una distorsión a su alrededor. Gerald y Katie notaron un calambre agudo que recorrió todo su cuerpo y les dejó aturdidos, a la par que sentían un agudo pitido en los oídos. Cerraron los ojos un segundo y cuando los abrieron, observaron el contorno de la figura de Alan, recortándose a medias entre la penumbra de la salida y la luz de las linternas, flotando inerte en el agua, descendiendo al abismo. Se apresuraron a ir hacia él, cuando notaron, más que oyeron, un sonido grave, cuyas ondas en el agua penetraban hasta sus huesos, y el movimiento de algo inimaginable a sus espaldas. De entre la umbra del abismo surgió una figura ciclópea, sin rasgo alguno atribuible a la existencia terrestre. Un cuerpo alargado como el de un gusano, recubierto por millones de lo que parecían placas de armadura, que refulgían como la plata ante el más leve destello de luz. Por un par de segundos ni siquiera pudieron reaccionar. Se quedaron ahí, petrificados. Tal era el terror que anidó hasta el más profundo rincón de su ser. Cuando fueron conscientes de sí mismos, echaron a nadar con todo el vigor que sus músculos le permitían.
La inmensa criatura se retorció en el agua sobre su propio cuerpo varias veces, como queriendo jugar con sus presas, antes de lanzarse en picado hacia los dos desdichados investigadores. Cuando parecía que aquello iba a atrapar a Katie, Gerald disparó el pequeño arpón de emergencia que llevaban consigo. El efecto que consiguió no fue más que llamar la atención del colosal predador, pues el arpón menudo no llegó ni a atravesar las placas que revestían su cuerpo siquiera. En un segundo, la bestia se dirigió hacia él, pero justo antes de ser alcanzado, Katie se interpuso entre el monstruo y su víctima. De lo que supuso era su boca, emergió una probóscide provista de unas inmensas fauces que agarraron el cuerpo de Katie. Ella entonces apenas pudo moverse, pero sí lo suficiente para mirar a los ojos a su compañero y señalar la salida de la cueva a pocos metros. Gerald entonces, con un pesar enorme, puso todas sus fuerzas en alcanzar la salida. Aquel ciclópeo ser, no obstante, no iba a permitir que él se marchara. Un instante antes de salir, notó un destello a unos metros de distancia y casi en un acto reflejo, pulsó el botón para soltar aire comprimido y emerger con rapidez. En una décima de segundo, aquella especie de medusa compleja quedó expuesta a la luz del sol en el agujero de la pared de roca. Pudo entonces contemplar su naturaleza. Se componía de lo que parecían 20 o 30 medusas dispuestas una tras otra, con una especie de coral en la cabeza y rematado por una larguísima cola plateada. La criatura pareció retorcerse de dolor y un chillido hendió el mar. Un momento después, pareció salir humo de su cuerpo, el cual se fue desintegrando, carbonizado. En la última mirada que Gerald realizó a la cueva, pudo contemplar a aquella majestuosa, inmensa y absolutamente pavorosa entidad sumergirse de nuevo en el abismo, aún con su probóscide eyectada. Ese mismo día por la noche, Gerald abandonó para siempre aquel archipiélago y aquel mar, para no volver jamás, y para jamás contar nada de lo que allí había sucedido. Un día, meses después, se fijó en un frasco que guardaba. Al examinarlo, recuerdos de horror puro atacaron su mente y se echó a temblar. Pero, superándolos, fue a examinarlo. Al hacerlo, no encontró fragmentos de roca ni de arena. Millones de formas de vida, parecidas a arqueas, que parecían brillar en un destello de plata, se reorganizaban, pareciendo construir una estructura y multiplicándose a una velocidad superior a la reacción de la mente humana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si la historia te gustó, agradecería que le dierais pulgar arriba y la compartierais. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.